tardes, David. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, nada, un poco con el tráfico, el humo, sí, los hábitos saludables para el pulmón serán muy bienvenidos. ¿Has tragado humo en la carretera? Un poco, pero bueno, todo bien, la verdad. Perdona por no haberte avisado que esta hora era No de tanto tráfico, me sabe mal. Bueno, David, pues estamos súper contentos de que estés aquí, muchas gracias por haber venido. Y muy contentos porque sabemos que hay mucha información que puedes traernos, muchas cosas interesantes de las que podemos debatir. Y para empezar, pues me gustaría hablar contigo un poquito del eneagrama, ¿no? ¿Qué es el eneagrama, David? Bueno, el eneagrama es una herramienta de trabajo con la conciencia, con el carácter, podríamos decir, no solo con el carácter, sino con todo el yo, ¿no? Es decir, todas las partes que nos constituyen, tanto las partes neuróticas, las partes del ego, las partes del carácter, como las partes más esenciales o luminosas. Solo que estamos acostumbrados a que lo que se ve por ahí, llamado eneagrama, sea un trabajo más que nada con el ego. Yeah. Un trabajo que da unas pautas para identificar tu tipo de personalidad o tu tipo de ego. No son palabras sinónimas, pero las vamos a utilizar un poco como sinónimos. Y para poder trabajarte este ego. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, bueno, ver un poco dónde te atascas, cómo tu neurosis, aquí también neurosis la voy a utilizar como sinónimo de ego, cómo tu neurosis te va haciendo la vida difícil, cómo te dificulta tus relaciones personales, te dificulta las relaciones con la vida en general y te dificulta las relaciones contigo mismo. Entonces hay un primer nivel del eneagrama que tiene que ver con esto, con un proceso de autoconocimiento, un proceso de conciencia y un proceso de refinamiento de este yo. Luego hay que decir también que hoy en día al eneagrama lo llamamos técnicamente psicología de los eneatipos, que es algo que ha desarrollado el doctor Claudio Naranjo, de Berkeley, de California, bueno, de origen chileno, pero que ha hecho su carrera académica en California desde los años 60, y este señor, el doctor Claudio Naranjo, es la persona referencial en el mundo sobre eneagrama, sobre psicología de los eneatipos, y luego, naturalmente, hay mucha gente que se dedica a escribir sobre eneagrama, pues un poco sin seguir las pautas del doctor Claudio Naranjo. Y, en mi opinión, hay que diferenciar entre algo que se ha constituido no como una ciencia, porque no es algo que esté en las universidades, aunque ya hay varias tesis doctorales sobre psicología de los eneatipos, pero sí como un saber bastante objetivo. Y luego, por otro lado, nos encontramos un montón de autores, de gente, de lo que yo llamo el eneagrama azucarado, que está muy mezclado con la autoayuda, con la psicología positiva, con el New Age, y que al final yo digo que es un poco como un masaje al ego. La tradición del estudio del carácter, del ego, de la neurosis, es una tradición que se remonta muy antiguo en la historia, y es una tradición severa, es una tradición de ir a luchar contra el ego. Si queréis hablaremos de esto también, de la parte histórica. Bueno, tú dices que hay una tendencia a azucarar, ¿no? el eneagrama en el sentido de, por ejemplo, que puedes conseguirlo todo, o este tipo de... Sí, este tipo de mensajes, ¿no? A mí me parece que no somos tan importantes como para que el universo conspire a nuestro favor y todas estas cosas. Pero bueno, lo que vengo observando, lo que se puede observar, lo que cualquiera puede observar, es que hay mucha tendencia a este tipo de libros de autoayuda, a este tipo de mensajes. Hay libros de autoayuda que ayudan, y hay libros de autoayuda que solo ayudan al autor. Entonces, en el caso del eneagrama, la autoayuda es muy problemática. Desde Estados Unidos, Claudio Naranjo comenzó a dar cursos de eneagrama a principios de los años 70. Había un compromiso de confidencialidad porque él consideraba que estas informaciones eran muy delicadas, tenían que trabajarse muy bien, pero algunos alumnos no cuidaron de este compromiso y comenzaron a publicar libros que eran básicamente copias de lo que Claudio Naranjo decía en sus cursos. Estas copias, se han ido haciendo copias de las copias de las copias, y la información ha ido, digamos, degenerando un poquito. Como el juego de la oreja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El juego del teléfono, ¿no? Que se va pasando un mensaje y finalmente el último que lo recibe
no tiene nada que ver con el primero que lo dijo, ¿no? Cierto. Hay una historia, hay un señor llamado el Mulá Nasruddin, que es un personaje del misticismo islámico, es decir, del sufismo. Si me permites, bueno, quiero Sí. apuntar que tú has escrito un libro llamado El Eneagrama del Mulá Nasruddin, Sí. y bueno, que es el que nos vas a leer ahora, un pasaje sí. de este libro, ¿no? Pensaba leeros una historia del Mulá Nasruddin. El Mulá Nasruddin es una especie de Don Quijote islámico, es una especie de loco que se dedica a hacer el ridículo o a poner en ridículo a los demás para transmitir mensajes de... ¿Personaje real? No, un personaje de ficción, pero... ¿Creado por ti? No, es muy antiguo, tiene Vale. siglos y siglos de Vale, existencia. vale. Es un personaje de la tradición islámica y del mundo árabe, y es un personaje muy peculiar. Por ejemplo, se le representa a menudo montado en su burro, pero al revés. Y hace cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, entonces un día el Mulá Nasruddin recibió la visita de un pariente que le llevaba un magnífico pato como regalo, y agradecido, pues el Mulá Nasruddin invitó al hombre a cenar una deliciosa sopa preparada con el pato y conversaron hasta el alba. Tras hartarse de comida y con el corazón alegre, el pariente del mulá regresó a su casa con las primeras luces del alba. No pasó mucho tiempo hasta que un desconocido llamó a la puerta de Nasruddin. ¿Quién eres? Soy un pariente de tu pariente, el que te trajo el pato. El hombre fue recibido con cortesía e invitado a saborear los restos de la sopa de la noche anterior, a la que se le añadió una pequeña porción de agua para que resultara un poco más abundante. Unas horas más tarde, el pariente de Nasruddin abandonó satisfecho la casa del mulá. Poco tiempo después, al caer el sol, aparecieron ante la casa dos hombres más atraídos por la generosidad de Nasruddin. ¿Quiénes sois? Somos los parientes del pariente de tu pariente, el que te trajo el pato. Así que Nasruddin los invitó a cenar con los restos de la dichosa sopa, a la que añadió sal y especias, además de una nueva porción de agua. Una semana después eran ya una docena los congregados ante la puerta del mulá, aporreándolas en compasión. Nasruddin, sin inmutarse, salió a recibir a la turba. ¿Quiénes sois? Somos los parientes de 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 tu pariente, el que te trajo el pato. ¿Y qué queréis? ¡Sopa de pato! Muy bien, aquí tenéis. Acto seguido, los sirvientes del mulá sacaron al patio una enorme olla caliente y sirvieron sopa, a cada uno su ración de caldo. Al probarlo, muchos escupieron entre muecas de desaprobación. Y uno exclamó, ¡por Alá! Jamás había probado una sopa tan insípida. Era agua con unas gotitas de grasa nada más. El mulá, con un mohín de indiferencia, se limitó a responder, es la sopa de 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 pato, que vosotros, los parientes de los parientes de los parientes de los parientes de mi pariente, sin duda no sabéis apreciar. Y bueno, con esta historia, ya de entrada, el Mulá Nasruddin nos explica qué pasa cuando una tradición, cuando un corpus de conocimiento, ya sea un corpus tradicional o académico, va pasando de boca en boca sin profundizar en él. Esto es un poco lo que ha pasado con el Eneagrama. Así que lo primero es advertir a la gente de que encontrará montones de libros en las librerías sobre Eneagrama, y son libros, bueno, de una autoayuda bastante distorsionada, bastante pobre. Sí, justamente antes de que llegaras estábamos hablando con Hugo de taoísmo como una, digamos, no sé si llamarlo técnica, como una filosofía de vida también. Una filosofía oriental ancestral donde no hay necesidad de nada, ni de incienso, ni de una esterilla. Solo necesitas estar en el planeta Tierra y que haya naturaleza a tu alrededor si es posible. Salir a caminar, estar en un bosque, ¿no? Y cómo a veces otras técnicas necesitan de una gran ritualización, ¿no? Y cómo a través de los siglos esos rituales pues van llevando más lo que en un inicio fue un descubrimiento hecho desde el corazón, lo van llevando a un plano más mental, donde simplemente se imitan una serie de comportamientos que ya no tienen ningún significado, no están integrados en el corazón de la persona. Puede ser, a mí me gustan los rituales porque de alguna manera hay un teatro muy interesante en el ritual. Hay un teatro que de alguna manera a la mente no racional le funciona. Digamos que podríamos hablar de un efecto placebo para la mente en el ritual. Pero sí, también estoy de acuerdo en que, bueno, muchas veces lo que ocurre con la religión es que se oxida, sobre todo se oxida esa parte ritual.
el corazón místico de la religión es lo que perdura. Igual que en el budismo es una religión una filosofía espiritual, mejor dicho, bastante viva, pero dentro del budismo, pues cosas como el Dzogchen, una tradición tibetana, hoy en día se está ya popularizando, pero hasta ahora había sido muy secreta, pues el Dzogchen es como ese corazón vivo, palpitante. La bodhicitta, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, en el Islam está el sufismo, también ha sido tradicionalmente ese corazón palpitante, vivo, igual que en tantas religiones ha habido esa parte, digamos, exotérica y esa parte esotérica más viva. Así que, bueno, pues sí, los rituales tienen también su peligro de oxidación. Y luego, qué bien que estuvierais hablando de taoísmo, precisamente a mí me gusta mucho el taoísmo, el interés por el taoísmo, porque de alguna manera sí es cierto que es la religión, la filosofía espiritual, mejor dicho, más cercana a la naturaleza, por supuesto, pero también a nuestra naturaleza interior. Hoy en día tenemos un concepto de la terapia Gestalt, el concepto de autorregulación organísmica, que viene a significar algo así que si tú dejas al cuerpo que, digamos, esté libre de tu neurosis, si no le pones obstáculos al río, piedras al río, y el agua de tu ser no se encharca, pues las aguas van a fluir libremente, ahí vas a encontrar lo que necesites para estar bien. Hay una capacidad del cuerpo para autorregularse, sin interferirlo, si no lo interfieres neuróticamente. Es una idea que ya está en el taoísmo, que ha sido recuperada por la Gestalt, pero que ya está en el taoísmo hace miles de años. Sí. Bueno, la armonía tiene sus ciclos y si los permitimos que sean tal y como son, pues bueno, simplemente se vive y el ciclo pues se transforma en algo nuevo. Exactamente. Bueno, pues muy bien, David. A ver qué tenía por aquí anotadito, porque hoy he estado viendo la conferencia la presentación del libro Ensayos sobre la psicología de los eneatipos. Sí. La presentación que hicisteis en Barcelona el pasado viernes con Claudio Naranjo. ¿Cómo estuvo la presentación? Bueno, muy bien. Primero de todo, pues tuvimos a 1.200 personas en el Cine Aribau, en la Sala 5, que es una sala grande, un viejo cine de los años 70, enorme, más 4.000 personas que nos seguían por streaming, por internet. Así que, bueno, podemos decir que fue bastante exitosa la presentación en cuanto a público. Después, Claudio Naranjo, hacía 2 años que no daba una charla pública en Barcelona, la gente tenía ganas. Claudio Naranjo tiene 86 años, va a cumplir estos días 86 años, ha estado muy delicado de salud y ahora, bueno, pues como digo, era muy esperada su visita. La verdad es que este libro que presenta, Ensayos sobre psicología de los eneatipos, es ya de un nivel muy profundo, muy avanzado en esta herramienta del eneagrama. Es un libro donde hay realmente enseñanzas muy complejas, que las personas que no hayan hecho, por ejemplo, un programa SAT, que es el camino, el recorrido que propone Claudio Naranjo, sus talleres formativos, pues seguramente no las van a entender. Pero bueno, la verdad es que Claudio Naranjo ha aportado muchas cosas. También es una persona muy querida, para la gente que no lo conozca, no solo por el eneagrama, no solo porque fue la persona que no lo inventó, porque el eneagrama se pierde en la noche de los tiempos, era una tradición secreta, pero sí que lo dio a conocer y desarrolló todo su corpus teórico, toda la chicha, digamos, que hoy circula por ahí, es de Claudio Naranjo. Pero además de eso, para explicar un poco más quién es Claudio Naranjo, hay que decir que es un psiquiatra, nació en Chile en el año 1932, pero de jovencito se fue a California, a la Universidad de Berkeley, y entonces empezó a trabajar allá no solo en el campo de la psiquiatría, sino sobre todo en el campo de los estudios de la personalidad, que es el campo al que pertenecería este tema de la psicología de los eneatipos o eneagrama. Al mismo tiempo también se convirtió en un gran experto en budismo, en sufismo, en religiones del mundo, y también en un integrador entre la psicología, la psiquiatría y las psicoterapias occidentales y las filosofías de Oriente. Fue una persona muy importante en este encuentro entre la psicoterapia y las filosofías orientales. Hoy en día es algo muy habitual, pero en los años 60 no lo era. Eso coincidió en un momento, en la California de los años 60,
en un momento de una enorme revolución de conciencia. En Europa solo se vio, bueno, en mayo del 68 francés y poco más, pero en California pasaron muchas más cosas, entre otras que se juntó el exilio tibetano, con todos los lamas tibetanos que llegaron de allá después de la invasión china del Tíbet, con también muchos monjes zen, japoneses y de otras tradiciones que de repente empezaron a llegar por allá. Y eso se mezcló con profesionales de la psicología como Abraham Maslow y compañía, que eran gente que venía de una psicología humanista, y que en la mezcla de estos dos campos realmente dio pie a una nueva esperanza, a una nueva interpretación de qué es la salud humana también, la salud psicológica, del sentido de la vida incluso, de tantas cosas. Fue una revolución, de cabo a rabo, muy, muy importante, como digo. Y además, Claudio Naranjo no solo tuvo un papel muy destacado en esta revolución de conciencia de los 60, sino que se convirtió también en un pionero de la endofarmacia y la psicofarmacia, en un pionero de todo lo que hoy son las sustancias psicoactivas, que en los años 60 muchas de ellas se usaban en psicoterapia y en psiquiatría para curar, pero después, como sabéis, en los años 70 y especialmente en los 80, las administraciones conservadoras americanas, Nixon, Reagan, sobre todo, comienzan una campaña, una cruzada para prohibir las sustancias psicodélicas, meten todo lo que llamamos drogas en el mismo saco y entonces, desgraciadamente, prohíben tanto la heroína, que es una sustancia que puede ser bastante perjudicial mal usada, o la cocaína, como otras sustancias que terapéuticamente estaban demostrando tener una utilidad muy potente y que eran usadas por una comunidad muy grande de psicoterapeutas, psiquiatras, etc., no solo en Estados Unidos, sino en otros muchos países también, como por ejemplo la MDMA, más conocida como éxtasis, que hoy en día se puede encontrar en la calle de mala calidad, sigue estando prohibido, pero que en aquella época, de la mano de personas como Alexander Shulgin, Claudio Naranjo, etc., se desarrolló ese uso terapéutico y se dieron cuenta